y vamos por la mitad del libro de los Hechos. Pero ¿ha aprendido algo? ¿Verdad que sí? ¿Ha aprendido algo? Yo creo que sí, hemos aprendido muchísimo. Bien, hoy vamos a un tema bien interesante. Yo lo he tocado en muchas ocasiones, posiblemente le he dado anécdotas que he tocado en otros momentos, pero hoy vamos a tocar ese tema con más propiedad. ¿Cuántos nacieron en una iglesia legalista? Criado. Yo fui criado y nacido y yo le doy gracias al Señor por todo lo que yo aprendí en mi iglesia. Pero vamos, levanta la mano. Legalista, jajatabla. Jajatabla. Levanta la mano sin dolor ni tristeza. Yo sé que les duele todavía. ¿Okay? Legalista, jajatabla. Okay. Primero, estamos hablando de hermanos en la fe. Nosotros estamos ahí también y tenemos... Usted escúcheme lo que le voy a hablar. Usualmente venimos de algunas congregaciones que en su tiempo, por causa de las razones culturales del momento, de lo que los hermanos que estaban dirigiendo en ese momento aprendieron de sus anteriores, tenemos que ser bien cuidadosos y bien respetuosos, porque nosotros no estábamos en esa época, como venían creciendo y aprendiendo según la palabra del Señor. Cada generación trata de aplicar la palabra del Señor. No puedo pasar para allá. Gracias. Cada generación trata de aplicar la palabra del Señor con el conocimiento que tiene. Pero cada generación, incluyendo la nuestra, puede caer en legalismo. De hecho, nosotros estamos en legalismo, yo lo voy a explicar pronto cómo. Pero en aquel tiempo, cuando yo nazco, que me dicen mis padres que ya la cosa había bajado un montón. Yo soy nuevecito, yo soy de acá, del 69 para acá. ¿Okay? Yo soy un nene. Entonces, en ese tiempo... pues el pelo corto en la mujer, eso era un no, tú estabas perdida si te cortabas el pelo, si te sacabas la pollina, estabas perdida. Ya por lo menos se podían afeitar las piernas y los... Ahí también, no maquillaje, pero by the way, nada. Estoy hablando de las iglesias fuertes, ¿no? Si usted no nació en una iglesia así, dele gracias al Señor porque se evita un montón de dolores y tristeza. Obviamente, jamás en la vida un pantalón, eso ni de hecho, pero los varones no podíamos tener barba. Yo le conté hace un tiempo aquí, ¿fue domingo o fue viernes que le conté? Hace muy poco tiempo. Viernes, ¿verdad? Pues se lo cuento hoy. Muy poco tiempo atrás, 1 o 2 años atrás, una iglesia en el área norte me invita a predicar y entonces pues me piden una foto, yo la doy. Y entonces pues cuando llego al lugar y voy a predicar cómo están las cosas y el hermano que me había invitado me dice, pues la cosa se puso bien difícil. Vino poca gente. ¿Y yo por qué? Porque las iglesias que teníamos invitadas nos quitaron el respaldo porque usted tiene barba. Estoy hablando del norte de la isla, no el centro, no un revolú, es el norte acá. ¿Okay? O sea, todavía estamos con esas cosas en la cabeza. Recuerdo yo, ya para el tiempo que yo nací, se usaba batería en la iglesia, batería, eso viene del tiempo de los joqueros de los 60, ¿ves? Pero antes de eso, meter una batería en una iglesia, eso era... disparate, una guitarra eléctrica. Obviamente, pues si usted viene del ala pentecostal, si usted no hablaba lenguas, usted estaba perdido. Su salvación dependía de hablar lenguas o no. Eso no es bíblico. No es bíblico. Mucha gente le dañaron la fe con eso. ¿Okay? Si usted no cree en el rapto, si la única interpretación que usted cree del Apocalipsis es el rapto, y si usted tiene otra interpretación, usted es falsa doctrina. Hermano, el rapto no es la única interpretación del Apocalipsis. Yo lo he enseñado en 3 ocasiones aquí, hay 4 o 5 interpretaciones diferentes y hasta que el Señor no venga y veamos lo que pasa, no vamos a saber cuál es la correcta. Porque son interpretaciones humanas de una profecía que todavía está vedada. Sabemos que Cristo viene, ¿sí o no? Y Él va a venir en las nubes, corporalmente, lo vamos a ver y Él va a bregar eso con nosotros. ¿Cómo va a ser los detalles de todo ese asunto? No sabemos. Pero si usted creía una cosa y no la otra, usted estaba perdido, usted era falsa doctrina. Hoy tenemos otros legalismos. Claro, los que estábamos en ese lado del juego, ¿no? Los que éramos de las iglesias bien tradicionales, jajatablas, más pentecostales carismáticas, pues veíamos a los otros del otro lado. Y eso eran los fríos. ¿Dónde están los aliancistas aquí? Esos son fríos, bien fríos. Ustedes están perdidos todos. Ustedes tienen que convertir todo. Y los presbiterianos ni siquiera son cristianos, Amílcar. Mira lo que sacaron de ti. O sea, fíjate de eso. O sea, olvídese de los presbiterianos bautistas, olvídese de todo eso. O sea, los primos eran los aliancistas, los primos. Y eran unos perdidos, ¿entiendes?
Eso es nosotros del lado de acá. Yo me imagino que ustedes del lado de allá nos miraban y decían otras barbaridades de nosotros, como que gente tonta. Díganlo ahora, dígamelo en la cara. ¿Ah? Ay, qué gente necia, gente tonta, esa gente no lee la Biblia, no entiende lo que la palabra dice. Así era. Si usted mira hoy en día, hoy, casi todas las iglesias que son más del ala pentecostal, pues salieron y se fueron al neopentecostalismo, pues ahora danzan al frente y ahora hablan de prosperidad y ahora declaran y ahora dan dinero para que el Señor se lo devuelva 1000 por uno porque Dios es un casino. Y entonces dentro de eso hicieron otro legalismo. El legalismo ahora es que si tú das dinero y si tú sirves al pastor y si tú eres el guardián del pastor y vas y le pintas la casa y llegas aquí y danzas y todo eso y las cosas te salen mal es porque tu fe es dañada, no sirve. No importa si diste $1000, no importa si vendiste la casa y estás viviendo bajo un puente. Si después no te llegó lo que tú querías, porque esto es como el karma cristiano. Ve el bien para que te llegue mejor. Pero entonces, si no te llega, el problema eres tú, porque siempre el problema eres tú, porque en el legalismo el problema es uno, porque el legalismo es una carga impuesta por encima del evangelio. ¿Lo entendió? El legalismo es una carga impuesta por encima del evangelio y lo que hace es destruir nuestra fe. En fin, ¿usted ha visto Ay, mi madre, si alguien... No, déjame no decirlo. ¿Sabe? En Puerto Rico cuando hacemos tiendas, pues la gente pone panes y algo más. O trajes y algo más. Dulces y algo más. Pues entonces este es el evangelio de la cruz de Cristo y algo más. ¿Lo vio? El legalismo es el evangelio de la cruz de Cristo y algo más. Siempre hay una carga emocional impuesta, una carga espiritual. Y escúcheme, una carga que poca gente puede llevar. Ni los que nos las imponen la pueden llevar. Y al final del día destruye vidas. Yo he visto vidas destruidas dentro del evangelio cuando se supone que este es un lugar para edificar, no destruir. Edificar, no destruir. En el mejor caso, la gente con el tiempo queda herida y en el mejor caso se movían a las iglesias frías de la alianza. ¿Dónde están las aliancistas otra vez? Gelado. Entonces, pero desde allá estaban tan heridos que gracias a Dios no había Facebook antes. Mira, aquí hay otra más. Dios mío, yo necesito hacer una campaña para convertirlos a todos ustedes. A lo último se iban del otro lado, entonces podían rápido ponerse los pantalones o las pantallas, o ir al cine, hacer esto y lo otro. Y desde allá empezaban a escopetear, pues heridos al fin, ya están los bobos estos de los que yo era. Y se convierte en una tiraera, ¿usted sabe? Horrible. Gracias a Dios que el Facebook no estaba en ese tiempo y ahora la gente ya pasó esa etapa. Ahora la tiraera es por otras cosas. Pero en el mejor de los casos, la gente herida se movía a otras denominaciones que aceptaran las cosas que la iglesia anterior no aceptaba. Ese era honestamente el mejor de los casos. Porque otros, y claro, se ponían a criticar y a destruir lo que habían dejado atrás. No entendiendo que hay gente atrás que no entiende lo que ellos entienden. Hay que tener cuidado y compasión de la iglesia. Porque todos somos hermanos en la fe y todos vamos a estar sentaditos adorando al Señor en el cielo. Amén. Si estamos claros que a veces nos creemos que hay un cielo particular para pentecostales y otro cielo particular para presbiterianos, no es así, eso no es así. Es un solo cielo y Dios va a tener que bregar con nuestras niñerías, porque al final del día son las niñerías nuestras que no queremos entender la palabra como está escrita. Bien, así que lo peor era que el que se fue a una iglesia, lo mejor fue que se fue a una iglesia un poquito más liberal y todo bien, pero algunos se fueron a iglesias verdaderamente liberales que dañaron su fe totalmente. Iglesias que no tenían ningún problema, y yo no sé si llamarlas iglesias o qué, de bregar con el corazón de los hermanos, se aceptaban de todo, lenguaje soez, borracheras, convivencia sexual ante el matrimonio, lo que hoy en día ya vemos, que también se acepta la nueva moralidad homosexual, lésbica y de género, ¿no? En el peor de los casos, esta gente se iba al mundo y no volvía. Tan heridos y tan frustrados que terminaban diciendo, la religión es un sistema de opresión y control, yo me voy, yo no vuelvo. Y eso es bien doloroso. Pero yo quiero que usted sepa que este problema es tan antiguo como la iglesia. Porque es que el problema está en el corazón del hombre, que a pesar de haber aceptado a Cristo, aceptado el Evangelio como está escrito, tan pronto llega acá adentro, empieza a inventar religión. Y aquí quiero ser bien claro porque esto es un debate bien fuerte. En la calle todo lo que se llama religión es malo. No es así. En la Biblia hay religión bien hecha.
Hay una religión bien hecha, vaya a Santiago. En Santiago dice que la religión pura y sin mácula es cuidar a las viudas y a los pobres y mantenerse santo delante del Señor. O sea, las dos cosas importantes, vive una vida consagrada y sirve a los demás. Amén. Eso es religión y esa religión es buena. Esa es mi manera de servir a Dios en mi vida presente. Santidad y servicio. Diga conmigo, religión, buena, santidad y servicio. ¿Lo vio? Ahora hay una mala religión y la mala religión es esto. Es que yo le impongo a la gente cargas que Dios no les impuso. Me invento regulaciones y me invento cosas para que la gente se sienta, no sé, agotados y cansados para entonces pensar que se han podido ganar el favor de Dios. Básicamente convertimos el evangelio de la gracia en un evangelio pagano, donde hay que mantener a los dioses felices para que no nos hagan daño. ¿Ok? Eso siempre el hombre lo hace. El hombre es idólatra en el corazón. Y el ser idólatra va a agarrar el evangelio simple y lo va a cambiar. Eso es bien importante. En Hechos 15, vamos a leer Hechos 15 completo hoy. Vamos a ver un evento que por poco divide la iglesia primitiva. Y era específicamente por el asunto del legalismo. De hecho, yo quiero que usted esté claro conmigo, Hechos 15 ocurre después que Pablo ha terminado, que lo terminamos la semana pasada, el primer viaje misionero por Galacia, a quien él luego le escribe la carta a los Gálatas. Mucha gente entiende que Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas porque, usted lo va a ver hoy, gente fue a predicar legalismo a esas iglesias, ellos lo aceptaron y Pablo forma un revolú, porque Pablo era un guerrillero del evangelio. Y el revolú es tan grande que terminan yendo todos a Jerusalén a tener una reunión para aclarar el asunto. Así que cuando usted lee Hechos 15 puede leer Gálatas y puede ver el problema tan fuerte. El problema del legalismo es un problema de definición del evangelio. ¿Qué Cristo hizo por mí para mi salvación? ¿Y qué yo tengo que hacer para mi salvación? No estamos hablando de santificación, que es el proceso de parecerme más a Cristo a través de toda mi vida. Yo tengo que cooperar con el Espíritu, ¿sí o no? Hay cosas que voy a tener que dejar, pero hay cosas en las cuales voy a tener libertad para operar. Y hay cosas que voy a poder hacer, otras que no debo hacer, y otras que aunque las puedo hacer, no las debo hacer, porque son para bien para mí o para alguien que está a mi lado. Eso es la libertad cristiana en el proceso de santidad. Pero el legalismo comienza trabajando con tu salvación. Está amenazando tu salvación. Y si es que además de lo que Cristo hizo, tú tienes que aportar algo. La reforma protestante vino porque la Iglesia Católica enseñaba una salvación de Cristo más obras. Y tú no eras salvo hasta que tú no cumplieras con ciertas cosas que te tocaba a ti hacer para ganarte el favor de Dios. El evangelio protestante reformado lo que nos enseña es que Cristo lo hizo todo y nos regaló la salvación. Mi estatus delante de Dios es firme y final. El día que Cristo en la cruz dijo, consumado es. ¿Lo vio hasta ahí? Nosotros venimos acá, creemos en ese evangelio, pero a la vez volvemos a añadirle cosas y nos convertimos en lo mismo otra vez. Es la cruz más esto, la cruz más esto. En su misericordia, usted va a ver hoy en el capítulo, en Hechos 15, en su misericordia se forma este revolú en la iglesia, esta casi división. Y Dios en su bondad le dio sabiduría a los líderes de la iglesia en Jerusalén, porque todo el mundo volvió a Jerusalén, como allí fue que comenzó el cristianismo, todo el mundo llegó allá. Vamos allí y nos sentamos allí a hablar. Vamos a ver qué los apóstoles originales tienen que decir. Y estando allí, en su misericordia, Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría a estos ancianos para evitar la división y discipular la nueva iglesia, la iglesia creciente, en algo bien importante. Y repítalo conmigo para que se lo aprenda. 1, 2 y 3. El balance entre la libertad cristiana y el amor. Volvemos. El balance entre mi libertad y el amor. Lo vamos a ver. Vaya conmigo, vamos a leer el capítulo completo.
Así que siga la novela, porque es una novela lo que vamos a leer ahora. Y rapidito voy a tocar unos tópicos y terminamos. Vaya conmigo. Dice, entonces algunos que venían de Judea, paro ahí. Pablo y Bernabé acababan de llegar a Antioquía. Después de su primer viaje misionero, volvieron a la ciudad que los envía. Recuerden, Antioquía ya es una iglesia gentil. Y habían ido por lo que hoy se conoce Turquía, la parte sur de Turquía. Eso es Galacia en ese tiempo, o los Gálatas que Pablo escribe. Así que son varias iglesias en ese sur. Vuelven a su iglesia que los envía y están allí predicando por un año y todas esas cosas. Es allí donde llega esta gente. Dice, entonces algunos que venían ¿de dónde? ¿De dónde? De Jerusalén, de donde está la iglesia madre, si lo quieren ver así. Venían de Judea, enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Circuncidarse era la entrada a la ley de Moisés, al rito judío o al judaísmo. Por lo tanto, no era sencillamente diciéndole, hazte este rito, es que le estás diciendo, entra a servir como los judíos sirven a Dios. Toda la ley. Ahora tienes que guardar el sábado. Gente, está hablando de los gentiles. Ellos no guardaban el sábado lo usaban para otra cosa. Más seguro iban a coger jet ski el Mediterráneo, algo. No, ¿entiendes? No puedes comer ahora carne de cerdo. Y ellos tenían 4 McDonald's allí, ¿sabes? No, bueno, eso es de vaca, no son de cerdo. Pero tenían Famous Dave's con las costillitas. Las costillas son de cerdo, son de vaca también. De cerdo, bueno, lo que sea. El punto es que de momento dice que ¿qué? Que después de todo lo que me han predicado, primero tengo que pasar por ese dolor, porque un nene de 8, en el pueblo de Israel, en la antigüedad, Dios había hecho un pacto, y no con Moisés, con Abraham, que fue el padre de la nación. Siglos antes que la nación existiese, Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Y vamos a hacer un pacto entre tú y yo, y vas a circuncidar todo niño que nazca. Y esa va a ser la señal de que tú y yo tenemos un pacto. Hay una señal entre tú y yo para todas tus generaciones. Entonces cuando Dios le da la ley, la señal continuaba, y así que a los 8 días de haber nacido un varón, se circuncidaba, que era quizás el tiempo donde el niño todavía lo podía manejar con menos dolor. Pero hágale eso a un adulto y otra cosa. Así que de momento llega esta gente a las iglesias que están gozosas en Cristo por la libertad que han recibido, y de momento le dicen, no, la libertad que Pablo te predicó no es tan fácil. Es que tienes que hacer esto y esto, y después que te circuncides y pases el dolor, entonces vente porque vamos a arreglar el resto de tu vida. Y vas a dar de comer, y vas a hacer, vas a comer comida kosher, y ya no hay hot dogs, nada de eso. Y esta gente se volvió loca. ¿De qué estamos hablando? Y no que el evangelio era libertad. No que todo lo que Dios hace es para el disfrute. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Ok, así que vamos. Ese fue el issue. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar la cuestión. Vayan allá arriba y vamos a trabajar esto. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta ¿de qué? Ya están convertidos, pero son de la secta de los fariseos. O sea, que vienen de esa tradición judía. Ahorita hablamos de los fariseos. Que habían creído, eran cristianos, pero eran fariseos. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, que se conviertan al judaísmo. Es necesario que ellos sean como nosotros para que Cristo los acepte. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, el issue fue grave, de mucha discusión, Pedro se levanta y les dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del evangelio y creyesen. ¿Recuerdan a Cornelio? ¿Se acuerdan la visita de Pedro y Cornelio? ¿Se acuerdan? El lienzo bajando con los animales. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquel día el Espíritu no le pidió nada a esa gente. Y fue derramado sobre ellos. Y nosotros nos asombramos porque nosotros éramos los circuncidados. Nosotros tenemos la ley de Moisés. Nosotros habíamos recibido el Espíritu en Jerusalén el día de Pentecostés. Y de momento Dios lo derrama a un montón de gente que yo pienso que son inmundos. Y Dios me había dicho, no declares inmundo lo que yo he santificado. ¿Vio el cambio que Dios está tratando de hacer en los judíos? Pero ellos no quieren el cambio. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Wow. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué les impones cargas si nosotros mismos no las podemos cumplir? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Escuche bien lo que Pedro acaba de decir ahí. Creemos que nosotros, los que nos creemos que sabemos más porque tenemos la ley, nosotros también seremos salvos por la misma gracia que los salvó a ellos. Pedro no se está poniendo primero ellos salvos y después los gentiles. Dice, los gentiles ya fueron salvos, nosotros como que nos está haciendo falta volver a conocer la gracia. ¿Lo vio? Entonces toda la multitud cayó y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, ahí sacaban todos los argumentos, Jacobo es el hermano de Jesús y había venido a tomar un lugar de prominencia, el mismo Santiago, si no me equivoco, que escribe la carta. En la iglesia respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Qué hermoso. Jacobo va a la Biblia otra vez. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si no me equivoco, eso está en Amós. Quiero que usted entienda que los profetas antiguos ya habían dicho que el Señor iba a restaurar la adoración, el trono de David. Por eso a Jesús lo llamaban el hijo de ¿quién? El hijo de David. Iba a ser restablecida la adoración, iba a ser restablecido el trono de David. Y Dios había dicho en profecías antiguas, y todos los gentiles me van a adorar. No hagamos esto. Se dice, por lo cual, dice Jacobo, y esto ya cerrando el caso, y esta es su sentencia, si lo quieres ver de esa manera. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, no los moleste, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Yo le voy a explicar ahorita por qué esas cuatro cosas. Los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día. Si alguien quiere convertirse al judaísmo, ya tienen sinagogas en todos los pueblos. Allá que se conviertan a eso, nosotros no vamos con eso. Eso es lo que está diciendo Jacob. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos. Esta es la carta, miren qué linda la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Ese es el saludo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no le dimos orden, 2 o 3 desordenados en la iglesia, ¿lo vio? Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
La iglesia se reúne, la iglesia ora, la iglesia llega a consenso, la iglesia ora, se sienten en paz, el Espíritu Santo habló. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Mira cómo termina la carta. Léalo conmigo. Pasadlo bien. Disfruten. Porque el Evangelio es para disfrutarlo. No debe ser una carga. Carga ahí afuera. Deje que mañana se levante usted a las 6 de la mañana para ir a trabajar. ¿Ah? Con eso basta. El Evangelio es para disfrutar. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, ¿qué pasó cuando leyeron la carta? ¿Qué dice? Se regocijaron por la consolación, sobre todo los varones mayores. Se regocijaron por la consolación, gracias a Dios. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos. Es bien bueno que usted vea que son profetas y lo que hacían era predicar y aconsejar. La idea de esta profeta que tenemos hoy, que es solamente para ver el futuro, eso es casi adivinación. Tenga mucho cuidado. Yo espero que aquí no esté yendo la gente por ahí, cuanto culto se le ocurre a la gente por ahí decir que llegó un profeta que sé yo dónde. Yo creo en la palabra profética, yo creo que Dios habla hoy. Yo creo que lo hace con mucho orden dentro del orden de la iglesia. Bien, pero no los revoluces que hay por ahí. Los profetas lo que hacen es predicar y aconsejar. La palabra profética es tener la boca de Dios. La boca de Dios es la palabra y yo la explico al pueblo. ¿Lo entendió? Ok, seguimos. Que mucho, esto está tan bueno, yo estoy tan feliz. Ustedes están tan callados que yo estoy asustado. Pero sigo. Como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasaron algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y lo dejamos hasta ahí. ¿Bien? Yo quiero que usted vea lo que hemos leído. ¿Lo entendió bien, verdad que sí? Es bien rápido. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, de donde habían salido. Allá llegaron desde Jerusalén unos hermanos de Dios medio salvajes, predicando que la salvación requería, además de creer en Cristo, convertirse al judaísmo, circuncisión y seguir la ley. Y Lucas nos dijo en el texto que cuando llegan a la reunión en Jerusalén eran hermanos fariseos, por eso podemos entender. Hermanos que toda la vida habían sido fariseos se convierten a Cristo, pero no pueden quitarse de los hombros y de la mente todo lo que habían aprendido. ¿Qué habían aprendido los fariseos? Que el Señor dio unas tablas con 10 mandamientos y ellos la convirtieron en 630 regulaciones. ¿Lo ven? Y esos fariseos estaban bregando con las 630 regulaciones todo el día. Ellos eran los policías de Dios. Por eso es que usted ve a Jesús andando con los discípulos y se meten tantos problemas con ellos. Porque los discípulos iban caminando por el campo y de momento tenían hambre y veían una manzanita y la sacaban. Y de momento, no sé cómo, eran guimos investigadores. No sé cómo salían de detrás de la hojita. ¡Ay! Te cogían. Jesús, tus muchachos cogieron la comida y no se lavaron las manos. Y la regulación número 5, 24, inciso 7, 1.3 dice que se tiene que lavar las manos antes de comer manzana. Yo quiero que usted entienda que era así. Lea ahora, vaya a los evangelios y se va a dar cuenta. Entonces, lo lindo era que todo eso pasaba los sábados. Porque los tipos es que ellos sabían lo que hacían. Ellos querían que Jesús se cayera. Ellos querían agarrar a Jesús y sus discípulos en pifia. Así que los sábados se les iban detrás a ver qué iban a hacer. Y cuando llegó el peor problema, cuando un día Jesús va, y claro, Jesús iba y decía, aquí tengo la pajita, túmbamela. Puede ir 6 días en la semana al estanque de Siloé. No, fue el sábado. Túmbame la pajita que voy. Y este hombre tirado allí que lleva 30 y pico de años, que no puede levantarse, 30 y pico, 40, no me acuerdo, y que no puede levantarse y que nadie lo envía, y él le dice, ¿y por qué estás ahí? ¿Quieres ser sano? Sí. Pues ahora en el nombre de Jesús, levántate. Y Jesús, hermano, yo quiero que usted lo entienda, la pajita la puso bien duro. Agarra tu cama y cárgala. En sábado tú no podías cargar nada, tú no podías hacer nada.
Porque estos tipos habían regulado la vida de todo el mundo. Yo le comenté a ustedes aquí que yo leí en un comentario bíblico que las hermanas lavaban la ropa y no la podían cargar. Usted sabe que usted saca la ropa y la tiene un montón y tiene que llevarla al otro, al cuarto al lado, o la va a doblar. Pues si te la llevabas en la mano, estabas rompiendo las reglas, el inciso 1.7.4.23.1.3. Y habían logrado conseguir cómo resolver la situación. Las hermanas se ponían la ropa, caminaban con ella y se la quitaban en el otro cuarto. Una barbaridad. Cuando el hombre sale caminando, hermano, lleva 30 y pico años sin caminar. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que él está ahí, todo el mundo sabe quién es. El pórtico estaba dentro del área de lo que es el templo, así que cuando lo ven caminando, los fariseos se le van detrás. Y en vez de mirarle la cara y decir, aleluya, está sano, le dijeron, porque está cargando la camilla. Yo quiero que usted entienda que eso es demoníaco, man. Entonces el muchacho le dice, pues, el que me sanó me dijo que la cargara. Es culpa de él, no es mía. ¡Plac! La suelto, aquí me voy. Y se fue. Y a los pocos días están otra vez allí. Y está el que había sido sano. Y ve a Jesús y le dice, aquel fue. Y van donde él. Hermano, escúcheme bien. La Biblia dice que en esa particular ocasión ellos decidieron matarlo. Ahí comenzaron. ¿Cómo matar a una persona? ¿Por qué? Porque había hecho bien el sábado. Ahí es que Jesús tiene que decirle en algún punto en el camino, le dice, el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho para el sábado, fue el sábado para el hombre. El hombre no es esclavo de la religión. Lo que Dios hizo es para bendecir al hombre que es su criatura. Usted no puede venir a la iglesia a llenarse de cargas, tiene que venir a vaciarse. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Qué qué? Que yo os haré descansar. Y si algo estamos haciendo que te carga, entonces algo estamos explicando mal. O algo estás entendiendo mal del Evangelio. Porque el Evangelio es para tu bendición y tu paz. ¿Lo vio ahí? Pues cuando esta gente llega y le dice a los hermanos que están allí, tienes que seguir todos los ritos y las cargas de Moisés, esta gente, los hermanos nuevos, los gentiles, los de Antioquía, los de Galacia, se vuelven locos y empiezan a preguntar, ¿y qué pasó con lo que me predicaron? Que la gracia no era suficiente. ¿Qué pasó con la libertad en Cristo? Repítalo conmigo, ¿qué pasó con la libertad en Cristo? Voy a hablar del legalismo y luego voy a hablar de la libertad. El corazón del legalismo, yo se lo expliqué, pero se lo voy a repetir para que lo recuerde, estriba en que añadimos requisitos adicionales al simple evangelio de Dios. El legalismo es añadirle requisitos adicionales al simple evangelio de Dios que dice que solamente tenemos que creer en la obra completa de Jesús en la cruz para recibir mi reconciliación con el Padre. Yo no tengo nada que hacer, de hecho no puedo hacer, nada puedo hacer para reconciliarme con el Padre. Cristo me reconcilió con el Padre gratuitamente. Pablo en una de sus cartas tiene que decir, si te lo deben, si lo hiciste tú te lo deben, entonces no es por gracia, es por salario. Que te quede claro que es gratuito. Dios te reconcilió con Él porque quiso y te lo regaló. Y dale gracias a Dios por eso. Vamos, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, dárselo entonces fuerte si lo vamos a ver. Ahora, el resultado que trae el legalismo cuando imponemos ese tipo de cosas es que le roba la paz a la gente. Le roba la seguridad de la salvación. Uno de los issues más críticos de la reforma era que la teología de la Iglesia Católica, que me dice que Cristo vino a la cruz solamente para poder abrirme la puerta, para que yo entre, para que yo me gane mi salvación con buenas obras. Y a la pregunta de hermano, ¿cómo yo sé si soy salvo? Si me muero, ¿cómo yo sé si voy al cielo? La respuesta siempre es no se sabe. En el Evangelio de Cristo sí se sabe, porque la cruz de Cristo fue completa. Yo soy salvo. A pesar de mí, yo soy
salvo por la eternidad. Mejor es que te lo creas, porque ese es el evangelio que te están predicando. Por eso se llama buenas noticias. Si fuera por ti o por mí, aquí nadie llega ni al portón. Ni al portón. Te mueres y te vas por ahí para abajo. ¡Buah! Si fuera por ti y por mí, nadie llega ni al portón. Todo lo hizo Cristo para ti y para mí. ¿Lo puedes creer? Yo sé que se le hace difícil a algunos, pero mejor es que lo crean. ¿Qué pasó cuando se forma este revolú y los hermanos están totalmente inquietos, molestos? Dicen, pues me engañaron, esto era un subterfugio de los judíos que como no íbamos a la sinagoga, ahora vinieron con el cuento de Cristo, pero ahora quieren que me meta allí y que huele los sábados y que me circuncide y que no coma esto y todas esas cosas. ¿Qué hizo la iglesia? Pablo, lea Gálatas después y lo va a ver, Pablo se puso como un guabá. Y Pablo levantó y plantó bandera y dijo, este no es el evangelio. De hecho, los que han venido los viernes, que estoy por Romanos, este viernes fue, ¿cuántos estuvieron el viernes? Delicioso, delicioso. El evangelio de Cristo es delicioso. Yo creo que si los hermanos de los viernes me dan permiso, voy a tener que traer Romanos los domingos, porque es que está demasiado hermoso. El evangelio de Dios es la cosa más bella que hay. Y allí Pablo dijo, yo planto bandera, lo siento por el que quiera, el evangelio de Cristo yo no lo voy a comprometer. Esto dañaría la predicación. Así que se forma este revolú, se convoca un concilio, la palabra concilio, que hoy en día lo vemos como denominación. El concilio era una reunión de todos los líderes de los lugares donde había iglesias. Así que este es el primer gran concilio de la iglesia cristiana y se reúne, que es el famoso llamado concilio de Jerusalén. Una sesión general donde los apóstoles, los ancianos, el pueblo completo se reúne para dilucidar el tema en particular. Y como usted vio, se dieron debates, se dieron discursos, hasta que a lo último se levanta Jacobo, el hermano de Jesús, el aparente líder de facto de la iglesia, y expone su solución. La leímos en el versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. ¿Qué fue lo que Jacobo le pidió a las iglesias gentiles? Ya hemos visto repetidamente, la Biblia condena los extremos. Diga conmigo, la Biblia condena los extremos. Usted ve a alguien predicando un asunto extremo, póngale un question mark inmediatamente. La Biblia es la doctrina bíblica es balanceada. ¿Okay? Y nos exige balance, sabiduría y humildad. Repito, balance, sabiduría y humildad. Eso es lo que exige el entender la palabra para poder vivir en salud. Y Jacobo muestra estos tres principios de sabiduría, balance y humildad en lo que habla. Primero, ¿qué es lo que dice Jacobo? Uno, que el legalismo es pecado porque añade sacrificio a Cristo en la cruz. El legalismo es pecado. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Esta gente que vino de Jerusalén llegó a Antioquía a saludar a los hermanos y de momento vio que los hermanos por la tarde salían, iban al mercado y se metían en el templo allá pagano porque para ellos era normal. Y en el templo pagano allá estaban prendiendo unos sahumerios a la diosa Diana de Artemis o algo así. Y ellos entraron y allá compraron carne y lechón y morcilla y qué sé yo qué. No me hagan caso, eso no lo hacían allí. Carne y todo ese tipo de cosas y viene y se lo traen para acá. Y entonces los judíos que habían venido a Jerusalén, se abrieron los ojos. Y después vieron que por la tarde hicieron una fiesta y la fiesta era en casa del primo, del vecino, del amigo, como los puertojos, usted sabe. Y está todo el mundo allí con el lechón en la vara y estaban los judíos así. Oh my God, ¿qué es esto? Así que ahí fue que fueron donde Bernabé y Pablo y dijeron, estos tipos están mal, ¿qué ustedes hicieron aquí? Esto es un bembé, esta gente entra a las casas de los inconversos, esta gente habla con ellos, esta gente bebe con ellos, esta gente compra en los mercados donde está allí el templo y el mercado está dentro del templo, ellos compran comida sacrificada a ídolos. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios. Yo lo expliqué aquí hace como 3 años atrás cuando fuimos por 1 Corintios. Y Pablo le dice a los hermanos en la fe, no dejen que nadie los juzgue por lo que comen y lo que beben, ni las fiestas, ni nada. Nada de esas cosas tiene poder sobre ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Así que hay una parte, escúcheme, hay una parte que se llama, repita conmigo, la libertad cristiana.
Repítalo como que lo estás repitiendo, ¿verdad? 1, 2 y 3. La libertad cristiana. Cuando yo conozco el evangelio de Dios, cuando yo sé de lo que Dios me ha salvado y de lo que Dios me ha limpiado, en principio yo tengo libertad para disfrutar las cosas de esta vida en paz. Quiero dejar eso con 2 question marks un momentito y volvemos a hablar de eso ahora. Cuando Pablo en esa porción de la libertad le dice en Corintios a esta misma gente, le dice, yo quiero que ustedes entiendan que si alguien por allá sacrificó un canto de carne a un ídolo, usted no estaba allí cuando lo vieron, usted tranquilo, cómaselo, no va a entrar ningún demonio por su boca. ¿Okay? No va a pasar eso, que usted se puede sentar con su vecino, usted se puede sentar con su familiar inconverso. ¿Okay? Cuando se embojache, pues usted se va de allí, no se quede con él. Pero hable con él, comparta, no es problema. Me van siguiendo, ¿verdad? Había costumbres en la época y Pablo le dice, ya ustedes son libres de eso, ustedes no sirven a esos dioses. Ustedes están libres de ese asunto. No crean que eso los daña y les quita la salvación, la libertad. Así que diga en principio, yo soy libre de hacer las cosas que no dañan mi corazón. Déjelo ahí porque está al otro lado. ¿Bien? Ahora están esta gente, estos judíos que están allí, están viendo este revuelo y están escandalizados. Totalmente escandalizados. Y van donde Pablo dice, esta gente tiene que meterse en el judaísmo, esta gente tiene que seguir todas las leyes, ellos no pueden entrar a las casas de nadie. Y Pablo dice, quieto, que ese no es el evangelio. Y se forma el bembé. Ahora hay algo bien importante. Lo que estaban haciendo los gentiles estaba escandalizando a sus hermanos judíos. Y la libertad cristiana tiene un límite. Y el límite es el amor por mis hermanos. El mismo Pablo que en Corintios le dice a los hermanos, no dejes que nadie te juzgue por comida, ni por bebida, ni por fiestas de luna, ni por nada. Que no te juzgues. Es el mismo Pablo que un poco más adelante dice, ten misericordia de los más débiles. Llama a los legalistas débiles. Lamentablemente es así. Le dice, y por ellos, Pablo mismo dice, si yo tengo que dejar de comer carne, dejo de comer carne, con tal de no dañarles la fe. Jacobo exactamente eso es lo que está haciendo. Le dice a los legalistas, a los débiles, no vuelvan a hacer eso. Eso es pecado. Ustedes son unos desordenados, nadie los mandó a ir a otra cultura, a otro lugar, a otro tiempo, imponer la cultura suya a ellos. Son unos desordenados. Y luego va donde los gentiles y le dicen, ustedes, tranquilos, pero by the way, cuidado donde se meten. Cuando él da esas 4 cosas que Jacobo le da a los hermanos, son 4 costumbres que ocurrían en el culto pagano. Lo que le está diciendo es, no puedes estar en la congregación de los santos y luego meterte al culto pagano porque era un asunto cultural. Toda la familia iba el día en particular y te tienes que tener cuidado donde te metes ahora. 1, aunque eso ya no te toca ni te hace daño, recuerda que esos son cultos a los demonios. Y 2, hay gente que fue limpiada de eso y si te ve se le puede dañar la fe. Es tan malo el legalismo como el legalista que sale de allí y empieza a tirarle a los que se quedaron. ¿Me escucho? Diga conmigo, aleluya. Ahora dale. Aleluya. Yo salí de esa bobería, ahora yo voy a hacer lo que me dé la gana, ahora yo me pongo lo que yo quiera. Pon el freno, es lo que tienes que hacer. Porque en ese desboque le puede faltar el respeto a Dios y a tus hermanos en la fe. La libertad cristiana tiene que estar, ¿cómo se? Me gusta como dice, la libertad cristiana tiene que estar disciplinada. Disciplinada por la exigencia de Dios a tu vida personal y por el amor a los hermanos. Me explico. Mira lo que Jacobo le dice que os abstengáis de estas cosas de las cuales si os guardareis bien haréis. Él le habla de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. La práctica cultural en ese tiempo, en el contexto del templo, que comían la carne con la sangre. El judío no comía la carne con la sangre. Eso estaba escrito en la ley de Dios para los judíos.
Por lo tanto, el judío ver a una persona comer ahogado, eso era un desastre. Y él le dice, ahora Dios nos hizo de dos mundos uno. Ahora somos una sola congregación. No se sienten a comer juntos y no escandalices al que está a tu lado. Ten misericordia de él. Por eso Pablo dice lo que le dije en algún momento. Dice, si al que está a mi lado, que yo coma carne, lo daña, mejor no la como frente a él. Y tampoco la posteo en Facebook. Ni en Instagram. Porque le hago daño al que tiene la conciencia débil. Por cualquier asunto, escúcheme bien, no es solamente débil porque yo no entienda bien el Evangelio. No solamente débil porque yo no entienda bien el Evangelio. Débil porque hay cosas de mi pasado que sí me pueden volver a hacer caer. ¿Están conmigo hasta ahí? Hay cosas de mi pasado que sí me pueden hacer caer. O sea, yo era un alcohólico en mi vida pasada. Y ahora yo te estoy diciendo, yo se lo dije hace poco aquí, le dije, nosotros como creyentes en el Señor nos tenemos que sentar con todo el mundo y sentarnos a la mesa y le dije, un día de esto voy a tener que meterme la baja que está en la esquina allí y pido un jugo de China o un vaso de leche, como decía los picapiedras, dame leche en un vaso sucio. Eso es lo más sucio que me siento allí y hablo con los bajochones porque eso es lo que Cristo hacía. Pero si tú vienes de una vida donde el alcohol te hizo destrucción, donde tú destruiste tu matrimonio, destruiste tu vida, tú no puedes estar cerca del alcohol. No puedes acercarte a un lugar y no porque no puedes sentarte con personas que están bebiendo porque eso es malo, no es malo, tú tienes que sentarte con la gente, tú tienes que darle testimonio a tu familia, tienes que darle testimonio a todo el mundo, pero si a ti en particular es un issue mayor, no puedes. Así que Jacobo lo que está diciendo, tengan cuidado con lo que ustedes traen de sus costumbres, que no sea que se resbalen. O sea que Jacobo ese día fue magistral, le dio un palo a los judíos y le dio un palo a los gentiles. ¿Lo vio? A los judíos le dijo, no impongan su cultura a los demás. Y a los gentiles le dijo, cuidado con tu cultura, no le falte el respeto a los demás. Porque Dios de dos naciones, de dos pueblos hizo uno, donde no hay mujer ni varón, esclavo o amo, judío o griego. Somos uno en Cristo y el principio que controla nuestra interacción se llama amor. Repítalo conmigo, el principio controlador de nuestra relación es el amor. ¿Aprendió? El evangelio es sencillo, hermanos. La falsa religión es complicada, pero el evangelio es sencillo. Y hemos destruido miles de almas por el control y la manipulación, el miedo y la ansiedad. Miles de almas. Gente que sale ansiosa, que no quiere volver a la iglesia porque en su juventud, en su infancia, lo que le predicaron fue una cosa que los volvió locos y nunca le enseñaron la belleza de lo que Cristo vino a hacer. El fruto del evangelio debe ser vida y paz, no destrucción ni depresión, porque es un mensaje sumamente simple. Tenemos un problema con Dios, no podemos resolverlo nosotros mismos, Dios mismo se puso en nuestro lugar para cumplir lo que nosotros no podíamos, y si creemos en ese mensaje estaremos en paz con Dios. Ese es el evangelio. Lo hizo Él, yo no hice nada, lo hizo Él. Esa lejanía que teníamos con Dios se va a cambiar, ahora va a ser una comunión constante. Escúcheme bien, escúchame por favor, esto es bien crítico, y esto que te voy a decir ahora no es legalismo, es santidad. Escúchame, nosotros estábamos lejos de Dios, porque aquí hay mucha gente que está preguntando, sí pastor, ¿para hay que cuidarse de esto, de esto, de esto, de esto? Sí, escúchame bien. Esa lejanía que teníamos con Dios, Dios vino y nos acercó. Y lo que nosotros necesitamos para mantenernos en comunión con Él, Dios puso su espíritu y nos va a cambiar por dentro. Todo lo hace Él para que la gloria sea de Él. Dale un aplauso al Señor. Eso se llama la gracia de Dios. El que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Él te buscó, Él te trajo, Él te pegó a Él y Él no va a dejar que te vayas. Y el evangelio te da la libertad, pero el Espíritu de Dios va a comenzar a poner restricciones a la libertad para tu bendición y para los que están a tu lado.
Pero pastor, a mí me gustan los pinchos de cerdo y este hermano que está al lado dice que los pinchos de cerdo me llevan al infierno. Y tú quieres que yo deje de comerme los pinchos de cerdo porque este está aquí al lado. La verdad es que si yo estuviera al lado de ese tipo, yo trato de que le pase un cajón por encima. Pero aparte de eso, posiblemente Dios está bregando con tu corazón, está bregando con tu amor por los hermanos. Y te puso en una situación donde tú tienes que cargar a algunos hermanitos que son difíciles. Y los pone en tu grupo de trabajo, o los pone cerca de ti, o te casa con él. Dice, pero Señor, ¿y la libertad que yo iba a tener? Te acaban de poner el yugo y el sayo, pero dice la palabra, mi yugo es liviano, ligera es mi carga. Tú no sabes, si yo no pongo eso tú no sabes lo que tú ibas a hacer con tu vida. Así que tranquilos que Dios está. Es que cuando lleguemos al otro lado de la eternidad y estemos delante del Señor y le preguntemos, el Señor te va a decir, calla y obedece. Lo que pasó fue lo mejor que te pudo pasar, porque mi sabiduría excede la tuya por mucho. ¿Okay? Hay sanidad interior por ahí ahora. Todo lo hace Dios. Todo lo hace para su gloria y para nuestra paz. Repítelo conmigo, por favor. Todo lo hace Dios. Todo lo hace para su gloria y todo lo hace para nuestra paz. Me da mucha lástima que el viernes no estuvo toda esta gente aquí, porque el viernes hablamos del sufrimiento en la vida cristiana, en Romanos 17 al 28. Y el sufrimiento en la vida cristiana, Pablo en un momento dado, después que definimos por qué el camino a la gloria está lleno de sufrimiento, y dice Pablo, no importa todo lo que hayas pasado en tu vida, lo terrible, lo doloroso que haya sido, este sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera. Y el sufrimiento presente está ahí. Las restricciones, la libertad que no puedo cumplir por completo, todo ese tipo de cosas que estamos hablando, están ahí. Porque Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Porque Dios me está llevando al lugar donde me quiere llevar. Porque Él sabe lo que yo sería sin Él y sin su sabiduría que yo no puedo entender. Todo lo hace Él para su gloria y nuestra paz. Por eso me fascina cómo termina la carta de Jacobo. Hermanos judíos, que no molesten más a esto y a aquello, no estén al garete por ahí yendo a todos los festivales que aparecen en el camino, porque ustedes son cristianos ahora y ustedes tienen hermanos judíos en la iglesia y por favor ellos se escandalizan, tengan misericordia, así que todo el mundo se recoge. Usted baje los 630 leyes esas a por lo menos 2 nada más, por favor, digo, las bajó a 4 y se las llevó a los gentiles, ustedes se quedan con esas 4 y no molesten. Aprendan a llevarse. Todavía estamos en esa, aprendiendo a llevarnos aquí, ¿verdad? Y cuando termine con todo eso, Jacobo le dice, ya que lo cuadramos, por favor, pásenla bien. Yo no había fijado en esa frase. No pensaría que esa frase es bíblica. Pues esa frase se ve como tan... Vamos para la playa ahora. Pero hace un tiempo, yo lo hablé un viernes aquí, hace un tiempo escuché un predicador excelentísimo, está yendo por Juan y yo voy con él, corriendo otra vez por el libro de Juan. Y le estaba diciendo acerca de la fiesta de Caná, que era una boda con vino, de verdad. Y la gente estaba gozando. Y de momento se acaba el vino a mitad de camino. Y Jesús llega. Y la madre va y lo busca y le dice, mija, déjame quieto, que el Señor se glorifique cuando quiera. Vente y brega con esos muchachos. Fue y cambió el agua en vino. Y cuando llega el maestro Sala, que saca así el vino y dice, pero este hombre ha dejado el vino mejor para el final, el más caro. ¿Qué clase de fiesta es esta más brutal? Y este predicador está diciendo, ¿por qué el primer milagro que Cristo hace, que Juan nos presenta? Juan presenta 7 milagros para presentar 7 aspectos de la divinidad de Jesús. Y el primero es en una fiesta. Dice, porque usted tiene que entender que el Evangelio es el banquete de Dios para nosotros. Génesis comienza con una fiesta de bodas. Adán se casa con Eva. Apocalipsis termina con la fiesta de la boda del Cordero con nosotros. Y en el camino Jesús nos dice, esto es fiesta, disfruten. El primer milagro fue aumentar el vino para que no pare la fiesta. Tú estás
en tu sábado. El sábado es el descanso de las obras del mundo, el descanso de los problemas de aquí. Cuando tú entras a la presencia de Cristo, tú vienes a descansar. Y todo lo que quiera perturbar tu descanso hay que eliminarlo inmediatamente. Por eso Jacobo termina diciendo, aquí es para pasarla bien. Disfruta a Cristo. Disfruta a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, vamos. Un evangelio de vida y de paz, de un yugo fácil y una ligera carga, que el Señor nos conceda como le concedió a esta gente, gracia y sabiduría para vivir en el perfecto balance de su palabra. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias por la bendición y el privilegio de esta hermosa mañana. Te doy gracias por tanta gente bella en este lugar, escuchando tu palabra. Yo te doy gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar de todos los asuntos, Señor, tú en tu misericordia pusiste un banquete. Pusiste un hermoso banquete lleno de delicias a tu diestra. Banquete bello para que disfrutásemos. Y aunque estamos todavía aquí, aunque todavía la redención completa nuestra no se ha acabado, todavía nuestros cuerpos no han sido cambiados a lo que van a ser, todavía la naturaleza no ha sido liberada de la esclavitud en la que está. Vamos de camino a esa libertad, vamos de camino a esa paz. Pero mientras llegamos allí, tú nos has dado tu paz. Nos has dado tu libertad para que disfrutemos todo lo que hay alrededor nuestro, para que disfrutemos la naturaleza, para que disfrutemos a nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra sexualidad, para que disfrutemos, Señor, la salud que nos das, disfrutemos el tiempo que nos regalas. Y para que en ese disfrute tengamos cuidado con nuestros hermanos, los cuidemos también, los amemos también y juntos podamos darle al mundo un panorama de lo que es servirte a ti, de lo que es andar en fiesta permanente a ti. Gracias por invitarnos al banquete. Gracias por habernos forzado a entrar al banquete. Gracias porque el banquete nunca va a detenerse. Gracias porque va a ser fiesta por la eternidad. Y Dios, en este día nos comprometemos a amarte cada vez más. Y esta semana la vamos a pasar bien para tu gloria. La vamos a pasar bien. Ojos cerraditos todavía, por favor.